Buen día, mi nombre es Jessy Carolina Palma. Eh, en esta clase en específico, como lo es Derecho Internacional Público, tenemos una presentación multimedia sobre la solución de conflictos internacionales y la protección internacional de las personas. Como una introducción tenemos que la solución de conflictos internacionales constituye uno de los pilares fundamentales del derecho internacional público, pues busca garantizar la paz y la seguridad entre los estados, a tiempo que protege los derechos esenciales de las personas afectadas por las controversias. La protección internacional de las personas constituye uno de los ejes centrales del derecho internacional contemporáneo. Su finalidad es garantizar la dignidad humana frente a situaciones en las que los estados, por acción u omisión, no logran asegurar los derechos fundamentales de sus ciudadanos o de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Vamos a hablar de dos puntos muy importantes. El primer punto, como punto número 1, tenemos la solución de conflictos internacionales. Pues es el derecho internacional como camino hacia la paz. Eso es lo que busca, ¿verdad? La solución de los conflictos, el camino hacia la paz. Tenemos que la solución de conflictos internacionales es uno de los pilares más importantes del derecho internacional público y su objetivo principal es evitar el uso de la fuerza y garantizar la paz y la seguridad globales. Un principio que quedó firmemente sellado en el artículo 2, párrafo 3 de la Carta de las Naciones Unidas. Según el libro de Govey, el concepto de conflicto lo define como basado en la jurisprudencia clásica. Govey define la controversia como un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho o una oposición de tesis jurídicas o de interés entre dos estados. El enfoque de solución establece que el conflicto internacional es una constante social y política, la cual requiere canales normativos definidos para evitar la escalada armada y canalizar las tensiones específicamente. Tenemos un fundamento jurídico. Según el libro de Elizabeth Salmon del año 2017, nos dice que el principio de solución pacífica constituye una obligación, comportamiento y norma imperativa del derecho internacional contemporáneo. El artículo 2.3 de la Carta de la ONU exige a todos los miembros arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se ponga en peligro la paz, la seguridad ni la justicia. Prohibición del uso de la fuerza es la contrapartida necesaria, la renuncia al uso de la fuerza armada, fuerza a los estados a buscar soluciones basadas en el consenso. El papel de las fuentes explica cómo la costumbre y los tratados multilaterales sustentan la validez de los laudos y fallos jurisdiccionales modernos. Los medios pacíficos de solución, pues estos son la vía idónea y obligatoria por excelencia en el orden internacional actual. Se subdividen según la naturaleza de su resolución. Tenemos también los medios políticos y diplomáticos. En estos medios, las partes buscan llegar a un acuerdo mutuo. La solución propuesta no es de obligado cumplimiento a menos que se formalice en un tratado posterior. Tenemos los medios jurídicos que, a diferencia de los políticos, que las partes someten a disputa a un tercero independientemente, cuya decisión final es obligatoria y vinculante bajo el derecho internacional. Tenemos el principio de libre elección de medios. Ningún estado puede ser obligado a someter a una controversia a un procedimiento de solución específico sin su consentimiento. La soberanía estatal implica que las partes deben acordar qué método utilizarán para resolver su disputa. Tenemos, según el libro de Villalta, la taxonomía de medios. En este caso, la escritora Ana Elizabeth Villalta realiza un estudio minucioso de la división fundamental entre los procedimientos diseñados para resolver litigios internacionales. Su obra es clave para estructurar la clasificación en su presentación, ¿verdad? Tenemos los medios políticos, los medios juris y los diccionales. Entre estos tenemos mecanismos políticos diplomáticos. Uno de ellos es la negociación, el medio directo más utilizado,
y este consiste en el intercambio de opiniones directo entre las partes sin intervención de terceros para llegar a un acuerdo. Tenemos buenos oficios, intervención de un tercero estado u organización para aproximar las partes, facilitando el diálogo directo sin sugerir propuestas de solución. Tenemos la mediación también, el tercero va más allá. Asume un rol activo presidiendo las negociaciones y proponiendo sustantivamente bases de arreglo no obligatorias. Tenemos aquí, según el libro de Portilla, también en el artículo 33, la libre elección de medios. José Portilla destaca cómo el artículo 33 de la Carta detalla exhaustivamente las opciones pacíficas de la solución: investigación, mediación, conciliación, arbitraje y arreglo judicial. Enfatiza el principio fundamental de que no existe una jerarquía obligatoria. Los estados en conflicto tienen plena soberanía para elegir el mutuo acuerdo en el método más adecuado para controversia. Tenemos por otra parte la vía jurisdiccional, que según el arreglo judicial consiste en la solución del conflicto a través de un tribunal internacional permanente y preestablecido, que actúa según reglas procesales fijas. El principal órgano judicial internacional es la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, cuyas sentencias son definitivas, inapelables y jurídicamente vinculantes para los estados para los estados partes en litigio, ¿verdad? Tenemos como segundo punto en este tema a tratar, que es la protección internacional de las personas. La protección internacional es un mecanismo legal y humanitario para quienes huyen de sus países por temor a persecución, guerras o violencia generalizada. Se fundamenta en tres pilares: el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de refugiados. Tenemos otro concepto sobre la protección internacional de las personas. Tenemos que surge como una respuesta a la necesidad de garantizar la dignidad humana más allá de las fronteras estatales, en un mundo donde los conflictos armados, las crisis humanitarias y las violaciones de los derechos humanos trascienden los límites nacionales. El derecho internacional ha evolucionado para colocar al individuo en el centro de su sistema de protección. Tenemos otra opción, tenemos otro concepto, que esta protección refleja el tránsito de derecho internacional desde un sistema centralizado en los estados hacia uno que reconoce al individuo como sujeto de protección jurídica, y su objetivo es equilibrar la soberanía estatal con la defensa de la dignidad humana, consolidando un marco normativo que actúa como salvaguarda frente a abusos y violaciones graves. Tenemos mapeo de fuentes y doctrina. En este tema tenemos la dimensión protectora, abordado desde el texto de Salmón, otro libro muy importante que nos aborda este tema tan importante, ¿verdad? Que este concibe al ser humano como titular de derechos inherentes frente al abuso de poder estatal, tanto en tiempos de paz como de conflicto armado, ¿verdad? Tenemos dimensión responsable, aborda desde el texto de Chinchon, otro libro muy importante, concibe al individuo de carne y hueso ya no solo como víctima, sino como sujeto penal pasivo responsable de las atrocidades de conflicto, eliminando el velo soberano del cargo oficial. Por otra parte, tenemos otro libro muy importante como el de Elizabeth Salmón, sobre el marco protector, ¿verdad? De la subjetividad jurídica internacional, que este explica cómo la persona transita de mero objeto a sujeto con capacidad de reclamación internacional limitada ante comités y cortes de derechos humanos. Tenemos también la complementariedad, analiza la aplicación concurrente de derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario durante los conflictos armados. Tenemos obligaciones, define el deber absoluto del Estado de garantizar el respeto a los derechos imperativos, abriendo paso a la jurisdicción universal en casos graves. Tenemos la efectividad y obligaciones de los estados. Tenemos la garantía interna, según el libro de Elizabeth Salmón, siempre en este tema, pues subraya que la efectividad de las normas protectoras reside en su adecuada asimilación constitucional y legislativa dentro del derecho internacional interno de cada estado.
Las organizaciones internacionales y los foros globales como las Naciones Unidas sirven de andamiaje y presión internacional, pero la tutela judicial efectiva sigue recayendo fundamentalmente en el territorio nacional. Tenemos la metáfora de Chinchón también, que nos da un enorme desarrollo del derecho internacional penal sustantivo. Contamos con códigos claros, estatutos definidos de jurisprudencia robusto, de tribunales y un órgano judicial centralizado en La Haya. Esto se llama un gigante doctrinal. Tenemos también con pie de barro, que también la extrema debilidad operativa del sistema al carecer de fuerza policial propia o de coacción. El sistema penal internacional es asimétrico y depende de la cooperación y voluntad política de los estados soberanos para ejecutar arrestos. Tenemos la tensión del sistema, soberanía versus justicia. La protección internacional de las personas se encuentra a su límite físico cuando el Estado ejerce su soberanía de manera absoluta y se niega a entregar a los responsables. La paradoja de Chincho resalta que es el propio Estado que debe ser vigilado y controlado por el derecho internacional. Sigue siendo el único con la capacidad física para arrestar y procesar las infracciones a los infractores. Tenemos algo muy importante, que es que la persona humana goza del más alto blindaje convencional para proteger sus derechos, pero mientras el castigo a sus agresores dependa enteramente del consentimiento soberano del Estado, la justicia penal internacional caminará con pasos de barro. Tenemos como último punto las conclusiones, ¿verdad? Que entiendo que en la solución de conflictos internacionales, la diplomacia es la herramienta número uno. Aunque a veces escuchemos noticias de conflictos graves, la realidad es que la mayoría de los problemas entre países se resuelven hablando. La negociación directa sigue siendo el método más usado porque es el más rápido, barato y mantiene el control en manos de los propios involucrados. Tenemos también que todo depende de las partes que quieran, a diferencia de los juicios en tu país, ¿verdad? Donde un juez te puede obligar a ir en el mundo internacional, no puedes forzar a un país a aceptar a un juez o a un árbitro si no quieres. Si los países no dan su visto bueno, no hay forma de someterlos a una solución jurídica. Todo se basa en el consentimiento. La protección internacional de las personas no es un privilegio, es un salvavidas de emergencia. Cuando un país persigue sus propios ciudadanos o no puede protegerse de la violencia extrema, la protección internacional entra en juego. No es un favor que los países hacen por amabilidad, es un mecanismo de emergencia obligatorio para salvar vidas cuando el propio hogar se vuelve mortal. Proteger no es solo dar refugio, es devolver la dignidad, salvar a alguien de la guerra o a la persecución no solo es el primer paso. La verdadera protección internacional termina cuando esa persona recibe papeles, puede trabajar legalmente, mandar a sus hijos a la escuela y rehacer su vida sin miedo constante de ser expulsada. Bueno, esta ha sido mi corta presentación sobre este tema tan importante como lo es la solución de conflictos internacionales y también la protección internacional de las personas. Espero que haya sido de mucho agrado y que me haya sabido explicar en este tema y muchas gracias.